El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a tomar el libro de los Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15, y vamos a leer a partir del versículo 36. La palabra del Señor nos habla en varios lugares la importancia del acuerdo, de estar en acuerdo, ¿no? De poder que haya unidad entre los hermanos, entre el matrimonio, una unidad tal que fortalezca la vida espiritual. Si no hay esa unidad, si esa unidad no es plena, es completa, hay rajaduras, bueno, entonces el enemigo tiene influencia, puede influenciar, puede dañar, puede producir situaciones que realmente nos compliquen la vida y hasta nos amarguen la vida. Y acá vamos a ver justamente no el acuerdo, sino el desacuerdo. Fíjese lo que dice la palabra. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Versículo 39, fíjese este versículo: y hubo tal desacuerdo, la Biblia dice, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Qué tremendo esto, ¿verdad? Porque Dios había llamado a ambos, los había llamado a Pablo y a Bernabé, o a Bernabé y a Pablo, para la obra en que los he encomendado. Esas fueron las palabras del Espíritu Santo del capítulo 13 del libro de los Hechos. Ellos salieron a predicar y fueron realmente muy bendecidos, muy exitosos en cuanto a la difusión del Evangelio. Con ellos había un joven que se llamaba Marcos, que era sobrino de Bernabé. Y en algún momento temprano de esa travesía, de ese primer viaje misionero, él se volvió. A Pablo eso no le agradó y justamente le parecía que no era digno de confianza para iniciar un segundo viaje misionero. Bueno, porque por ahí él veía que todavía Marcos era joven, y le faltaba un poquitito de madurez para enfrentar las situaciones que tenían que ver con este viaje. Y Bernabé tenía siempre un corazón muy generoso, muy amplio, ¿sí? De hecho, Bernabé fue enviado por los apóstoles de Jerusalén a Antioquía, y Bernabé fue el que organizó toda la iglesia. Si la iglesia de Antioquía funciona, es gracias a Bernabé. Y el mismo Pablo, nadie quería juntarse con Pablo porque Pablo era Saulo, aquel perseguidor de la iglesia. Así que la mayoría de los hermanos temían, no desconfiaban un poquitito acerca de su consagración y su fidelidad al Señor, y si realmente él se había convertido al Evangelio. Y fue Bernabé el que lo escuchó, el que le prestó atención, el que se jugó por él, el que lo trajo a la iglesia de Antioquía con él, el que lo pastoreó. Así que realmente Bernabé tenía muchas cosas para decirle a Pablo. Y Pablo se mantenía en que Marcos todavía no estaba para que vaya con ellos a la obra misionera. Esto evidentemente los hizo poner en una posición de un lado y del otro, que la palabra de Dios describe esto como un gran desacuerdo. Un gran desacuerdo. Y bueno, ¿qué podemos decir al respecto? Podemos decir que Bernabé parece como que se enojó, lo agarró a Marcos y se fue a Chipre. Y Pablo, tomando a Silas, con el respaldo de los hermanos, comenzó su segundo viaje misionero. Cuando uno mira así un poquitito, ¿quién tenía más razón? Parece que la tenía Bernabé, porque si Bernabé le dijo a Pablo: mira, Pablo, vos sos quien sos gracias a la paciencia, el amor
que yo te he tenido, el apoyo que te he dado, el haberme jugado por vos. Bueno, lo mismo tenés que tener con Marcos. Sí, Marcos es un joven y es una persona que cometió errores, pero tampoco no le podemos caer con toda la ley sobre la vida de Marcos, porque no deja de ser un joven que tiene que aprender. Y de hecho, con el tiempo, la palabra nos enseña de que Marcos fue útil a Pablo. Muchos años después, Marcos se transformó en una persona útil y Pablo lo reconocía en una de las cartas que él escribió. Pero evidentemente, el tener la razón muchas veces no es la decisión más correcta, sino lo que tenemos que saber es cuál es la voluntad del Señor. Porque si bien aparentemente el que tenía razón era Bernabé, la bendición de Dios continuó con la vida de Pablo. Dios lo respaldó a Pablo, Dios obró en Pablo, y ya Pablo sin Bernabé se desataron avivamientos, la iglesia de Corinto nació. Realmente el segundo viaje misionero fue un viaje muy bendecido, y Bernabé se perdió todo esto por una actitud de desacuerdo. Bernabé era una persona muy buena, consagrada, generosa, pero en esto no fue sabio. En esto no buscó al Señor. En esto él tomó una decisión unilateral y bueno, lamentablemente le perdimos la vista, no sabemos más nada de Bernabé a partir de este pasaje que yo le acabo de leer. Realmente, mis hermanos, tenemos que pensar muy bien cuando nos sentimos que tenemos la razón. Hay situaciones donde nos vemos involucrados y bueno, como decimos, bueno, no, pero la razón la tengo yo. Sí, bueno, vos podés tener la razón, pero ¿cuál es la voluntad de Dios en todas estas cosas? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Porque evidentemente muchas veces el Señor quiere que nosotros ante una situación no la toleremos, nos la aguantemos y soportemos toda la situación que hemos vivido. El mismo Pablo le dice a la iglesia de Corintio, cuando los hermanos, cuando tenían un pleito, iban a la justicia, y él le dice, escúcheme, ustedes que son cristianos tienen que ir a la justicia para resolver problemas de ustedes. ¿Por qué no soportan el agravio? ¿Sí? Les habla, bueno, ustedes tienen que tolerar, soportar, aguantar, agachar la cabeza, humillarse, aunque ustedes tengan la razón. Es peor que se vea afuera que los cristianos no pueden resolver las cuestiones internas, que ustedes sufran el perjuicio o la situación que les tocó enfrentar. Ahí vemos que muchas veces, hermano, la voluntad de Dios va por sobre nuestra razón. Probablemente algunos de los hermanos en la iglesia de Corinto decían, no, pero yo tengo razón, o sea, no, yo tengo la razón, y bueno, no podemos resolver, vamos a la justicia. Pero el Señor, Pablo le decía, el Señor le hablaba a través de Pablo diciendo, pero ustedes están dañando la imagen, el testimonio de la iglesia con esa actitud. ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor nos pide que nosotros nos humillemos y hasta que pidamos perdón? La Biblia nos dice que si tu hermano peca contra ti, ¿cuántas veces tenés que perdonar al hermano? Eso le preguntó Pedro a Jesús. ¿Hasta 7? Así como haciendo un intento generoso. Y Jesús le dijo hasta 70 veces 7. Pero yo doy vuelta a la cara. ¿Cuántas veces el Señor quiere que nosotros pidamos perdón cuando tenemos la razón? Para pensarlo, ¿no? Porque por allí nosotros vemos que tenemos la razón. Quizás es así y quizás no. Y el Señor lo que quiere es que nosotros nos humillemos y pidamos perdón. Que abramos nuestra boca y pidamos perdón. Pero no un perdón parcial. No un perdón, bueno, te estoy pidiendo perdón porque... No. Un perdón de todo corazón. Sabiendo que por allí, si yo no te pido perdón, mi corazón se va a llenar de amargura. Muchas personas que tienen razón en determinadas situaciones se callan la boca
y se quedan allí con una amargura bastante grande que daña su vida espiritual. ¿Cómo se podría solucionar esa situación? Bueno, según ellos, es que el otro le venga a pedir perdón. Y si eso no sucede, ¿qué tenés que hacer? ¿La amargura quién la tiene? ¿La tiene la otra persona o la tenés vos? Si la tenés vos, entonces vos tenés que renunciar y vos tenés que pedir perdón, aunque tengas la razón. O al menos, aunque te parezca que tengas la razón. Porque muchas veces, muchísimas veces, y hablo desde mi propia experiencia, yo pensé que tenía la razón, me parecía que yo tenía la razón y no la tenía. El Señor me mostraba otras situaciones, otras cosas que pasaron en medio y que yo tenía que ser mucho más flexible, ¿sí? En mi vida, en mi pensamiento y en mi decisión. Por ahí al Señor le resulta más importante que nuestro corazón esté limpio, que nuestro corazón esté sano, que nuestro corazón esté libre para poder Él llenarnos de su Espíritu Santo, y al Señor no le parece tan importante que nosotros tengamos que pedir perdón cuando tenemos razón. Pero claro, ahí se mueve el orgullo, y el orgullo es el que nos impide porque se fortalece en el hecho de que nosotros somos los que de alguna manera nos dañaron, a nosotros nos afligieron y entonces nos aferramos a eso y no vamos a pedir perdón aunque pensemos que tengamos razón. Pero fíjense acá, en este pasaje, la verdad da toda la sensación que el que tenía razón era Bernabé, pero el que se llevó la bendición fue Pablo. Probablemente algo haya pasado que nosotros no lo conocemos, no está allí escrito en la Biblia, no sabemos qué fue lo que pasó, ni qué fueron las palabras con que se hablaron, pero sí podemos ver a quién Dios terminó respaldando. Para pensar, para meditar, ¿sí? Oramos en este día. Padre amado, gracias te damos en este día maravilloso, Señor, que tú nos has dado, Señor, para meditar en tu palabra, Señor, y sobre todas las cosas para aprender a pedir perdón, no cuando pecamos, porque eso ya lo hemos aprendido, sino cuando pecan contra nosotros, cuando en apariencia tenemos la razón, Señor, y estamos esperando que los otros, Señor, se humillen, y tú estás queriendo que nosotros nos humillemos para que nuestro corazón esté limpio y tú puedas hacer la obra que has planificado en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor les bendiga.